una historia de un chico y una chica que se decían al oído cuánto se querían los dos, pero entre los dos sabían que algún día eso fuerte que sentían les iba a dar un adiós. Es que yo te miro a los ojos y parece simplemente que mienten, que no es lo mismo en ninguno de los dos. Y es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente que sienten que no es lo mismo en ninguno de los dos. Y entonces la luna apareció y escuchó que le dijo ella: qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Qué feo tener que decir me voy, pero creo que esto ya se terminó. Qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Pero esto no fue culpa de los dos, a veces solo se va el amor. Aló, ¿se escucha? Bueno, Sí, lo escuchamos. ya, perfecto. Creo que ya podemos comenzar. Los felicito por su puntualidad. Miren, nosotros hemos revisado los primeros trabajos. Hay algunos que han confundido el tema. Hay algunas falencias bastante pequeñas. Todas van a ser pasado por alto. El problema es que hayan cumplido. Para este segundo trabajo ya vamos a aplicar una rúbrica y ustedes van a tener la posibilidad de mirar, de calificarse inclusive. Las preguntas que pueden hacerlas ahora. Vamos a tratar de resumir esta lección de manera que sea lo más comprensible posible y ustedes puedan salir de todo tipo de dudas. El emprendimiento es, en primer lugar, lo que necesita nuestra patria, lo que necesita la educación y lo que necesita cada uno de nosotros para desarrollarse y crecer profesionalmente. Hemos estilado en lo tradicional que el profesor tiene que titularse, conseguir un empleo por el Estado y allí queda, ¿no? Sin embargo, no es esa la única labor que tiene o que debe hacer el profesor. A algunos que no consiguieron trabajo por el Estado y tampoco particularmente, ustedes pueden encontrarlos de choferes, de laderos, de distintas opciones ocupacionales, y no solo de profesores, sino de otras profesiones. Y esto es precisamente la falta de emprendimiento, ¿no? Nosotros el día de hoy vamos a desarrollar lo que es y lo que debe ser el emprendimiento, especialmente el emprendimiento en educación. Vamos a compartir pantalla. Bien, resulta que el Perú es el país, uno de los países más emprendedores del mundo. Ustedes se pondrán a pensar y verán cómo el Perú figura entre el puesto 41 entre los países entre 183 países y en una estadística mundial figura en primer lugar en emprendimiento. Ustedes dirán cómo el Perú es el país más emprendedor del mundo y sin embargo es un país todavía pobre. Vamos a ver por qué, cuáles son esos motivos. Eh, el Perú
tiene emprendimientos volcados principalmente en negocios en el sector comercio, especialmente comercio informal, servicios de cliente final. El emprendimiento aparece en el Perú desde que se suscitan desde 1950 que se suscitan una serie de desastres naturales, sequías en la sierra, etcétera, y la gente viene a buscar trabajo al sur del Perú y a Lima, ¿no? O sea, estamos hablando de Arequipa y Lima. Aquí en Arequipa no había trabajo, no había lugares donde vivir, comienzan a invadirse los pueblos jóvenes y para trabajar comienzan a inventarse trabajos los vendedores, a vender lapiceros, a vender helados, etcétera. Y hoy día esos que comenzaron en 1950 son grandes empresarios, ¿no? Muchos de ellos, porque informalmente han desarrollado. Y el emprendimiento continúa en el Perú. Ustedes han visto en los últimos días, especialmente en La Victoria y San Juan de Lurigancho, cómo la gente ya se ha organizado y contra la policía, contra el orden establecido, hacen marchas incluso para desplazarse de un sitio a otro, porque la necesidad, el hambre los está obligando a vencer a todo tipo de resistencia y poder vender para subsistir, para poder mantenerse. Entonces, el emprendimiento es algo de eso, es resolver los problemas inmediatos. O sea, ustedes tienen que saber que todo, absolutamente todo problema tiene una solución. No existe problema que no tenga solución. Por otro lado, el emprendimiento, vamos a ver cómo surge, ¿no? Un emprendimiento, dice, gira en torno a dos decisiones. Puede ser uno en prospectiva para medir su capacidad técnica y fortalecer su liderazgo, y otro para coexistir buscando mejoras personales, ¿no? Hay emprendimientos independientes, autogestionarios, etcétera. Nosotros tenemos una seria debilidad. Dice que Steve Jobs, si hubiera vivido en el Perú, nunca hubiera podido fundar Apple. ¿Saben a quién me refiero, no? Steve Jobs es el fundador de Apple, ha fallecido hace unos 4 años más o menos. Él vivió donde se crearon las computadoras en Estados Unidos, en Palo Alto, en Seattle. Y en Palo Alto se reunían los días viernes los radioaficionados, así un grupo de amigos, una especie de círculo de estudios para traerse sus aparatitos y decir, mira, yo he inventado esto, he descubierto esto, ¿qué te parece? Intercambiaban sus ideas y allí de adolescente asistía Steve Jobs y su amigo que estudiaba ingeniería electrónica, Bosniak, ¿no? Como chibolos que asistían a observar esas reuniones. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo en Estados Unidos han inventado las computadoras? Son genios, son más desarrollados que nosotros. Esas ciudades, amigos y amigas, esas ciudades están conformadas por el 95% de gente que no es de Estados Unidos. Son de todos sitios del mundo, menos de Estados Unidos. O sea, y tienen características especiales, ¿no? Ustedes van a darse cuenta cómo, por ejemplo, cuando ellos hablan, ellos dan sus charlas, se vanaglorian, se jactan de decir sus fracasos, dónde fracasaron y cómo superaron ese fracaso. O sea, ese es el éxito. Mientras aquí en el Perú tenemos una idiosincrasia de guardar nuestros fracasos, tratar de camuflarlos, ¿no? Ellos, contrario, justifican, ellos se vanaglorian de esos fracasos. En el 2011 se celebró del 28 al 31 de marzo una Semana Mundial del Emprendimiento. No se sabe si Perú asistió a esta Semana Mundial, pero lo cierto es que
eh, seguimos siendo el país más emprendedor. Les digo por qué no surgen los empleos acá, porque hay muchas trabas de carácter legal, de carácter económico. Ustedes saben que Apple, Steve Jobs, inicia su fábrica en el garage de su papá, con sus hermanos, sus vecinos, con todos los que pudo reclutar para poder iniciar la fábrica. En cambio, aquí en el Perú inmediatamente le caía la SUNAT y lo desaparecía. Allá no. El, el ecosistema empresarial tiene todo un marco ecológico que ustedes lo ven en pantalla, ¿no? Desde los recursos humanos, recursos técnicos y naturales, financieros, de partimos nosotros, hasta la producción personal, finanzas, accionistas, proveedores, competidores a nivel nacional y a nivel internacional. Es todo un ecosistema donde funciona la empresa. Profesor, disculpe, hay unos compañeros que están esperando que le acepte para que puedan ingresar. Disculpe, ya, inmediatamente. Ya, profesor. América, ¿cómo las habilito ahí? Admitir. Ya. Bien, podemos continuar, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya. Miren, desde la perspectiva de un país en desarrollo, ¿cuál es el rol? ¿Qué cosa persigue un emprendedor? En primer lugar, generar un empleo directamente, generar su propio empleo. Y en segundo lugar, innovar para hacer más competitiva la industria local. Hay emprendedores que solo buscan su autoempleo, es lo que sucede en el Perú. Lamentablemente hay emprendedores que solo ganan el sueldo mínimo, igual que sus empleados, y hay algunos que ganan incluso menos del sueldo, pero les sirve para sustentarse. Entonces, hay emprendedores que buscan generar grandes empresas, ¿no? Empresas incluso internacionalmente competitivas. Para ser un emprendedor exitoso se necesita, en primer lugar, tener una buena idea y, en segundo lugar, tener capacidad para implementar cualquier. Vamos con la primera. Mire, ¿qué significa tener una buena idea? Tener una buena idea no significa que uno tiene que ser un genio, tiene que soñarse una idea genial que viene desde la nada. La buena idea se hace, se fabrica, se lee, se comparte y se obtiene una buena idea. Una idea no es producto de un sueño, de algo, de gentes muy especiales. Y en segundo lugar,
tener la capacidad para implementar cualquier idea. Esto también es cuestión de capacitación. O sea, esa capacidad para implementar cualquier idea es la capacidad que nosotros vamos adquiriendo con los estudios profesionales de educación. Si nosotros tenemos que hacer un emprendimiento, no quiere decir que vamos a emprender con trabajar eh, flores, con ser heladeros, etcétera, sino más bien nuestro emprendimiento tiene que ser de la profesión, de la carrera, de la especialidad para la que nosotros hemos estudiado 5 años de nuestra vida y que conocemos profesionalmente. Entonces, nuestro emprendimiento, el emprendimiento que hagamos, tiene que ser necesariamente educativo. Pues de nada valdría ser profesional en educación para dedicarse a emprender en otro asunto, ¿no? ¿Sobre quién debe caer la responsabilidad de forjar nuevos empresarios? Es la misma pregunta que se hace con la responsabilidad de la educación. ¿Sobre quién recae esta educación? El gobierno, la sociedad civil, entendida como las empresas, las universidades, los inversionistas y los propios emprendedores. Allí debe de recaer esta obligación. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta un emprendedor? No saber hacer un buen plan de negocios. Eso se soluciona, un buen plan de negocio. Falta de información en el mercado. Eso se hace antes de emprender. Hay que estudiar el mercado para ver qué cosa emprendemos nosotros, ¿no? Falta de financiamiento. Es el asunto económico. Profesor, yo quiero hacer mi colegio particular propio, pero no tengo capital. Eso no es impedimento. El financiamiento se ve, hay muchas formas de financiar, y si no se alcanzara ninguna y tengo limitados recursos económicos, veré la forma de hacer un colegio cooperativo, veré la forma, o sea, todo tiene solución, ¿no? En cuarto lugar, no disponer de la tecnología adecuada. Ya en este tiempo hay que disponer, sobre todo en estos tiempos de encierro, tenemos que saber manejar la tecnología que está a nuestro alcance. No saber administrar riesgos, ese es otro problema nuestro. Nos dejamos vencer ante cualquier traba que tengamos. Supongamos que yo no tengo internet y no puedo acceder a la clase de Zoom. Entonces, profesor, no tengo internet y se quedó, no puede. Esa persona no es emprendedora. El emprendedor dice, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? En primer lugar, yo no tengo la idea inmediata, pregunto al profesor, pregunto a mis compañeros. ¿Qué cosa es lo que debo hacer? ¿Cómo debo administrar ese riesgo? Puedo grabar en Zoom, que soluciono el problema. Hay que saber administrar los riesgos. Todos estamos sujetos a riesgos y estamos administrando actualmente y que nos ha sorprendido a todos. Y en último lugar, y el más importante, es la falta de compromiso con el proyecto. Si no quieres tu carrera, si no quieres lo que estás haciendo, si no amas de verdad tu compromiso, no funciona el emprendimiento. O sea que el emprendimiento es cosa nuestra, vive en nosotros, no es algo que tiene que venir de afuera. Vamos a ver unos impulsores y barreras a la implementación tecnológica. Los impulsores y barreras son capacidades institucionales, físicas, humanas disponibles en una sociedad para usar tecnología. En primer lugar, costo y financiamiento. Lo primero que tienes que ver es tu economía. ¿Cómo va tu economía? ¿Cómo puedes comenzar tu negocio?
En segundo lugar, las regulaciones políticas. ¿Ya? Tienes que ver, por ejemplo, mire, el año pasado una alumna de idiomas hizo su pequeña academia en su casa, ¿ya? Y se cuidó mucho de poner un letrero grande de academia, etcétera, y comenzó a reclutar a sus alumnos entre los niños de primaria que vivían por su barrio y reclutó buen número. ¿No? Entonces, tiene que tener en cuenta las regulaciones políticas. Si va a poner un letrero grandazo, va a venir el municipio, le va a poner una multa, va a venir la SUNAT, etcétera, ¿no? Entonces, esas regulaciones políticas hay que tenerlas en cuenta porque vivimos en ese mundo. Tres, valores sociales, la opinión pública política, o sea, las necesidades que tiene la población. Tú tienes que ver qué cosa necesita y ese servicio es el que le vas a brindar a, a tus clientes. La infraestructura que tienes que utilizar, adecuarla, ¿no? Si no tienes un local adecuado, en tu casa adecuas un ambiente o asistes a clases particulares en casas de los, hasta en una parroquia, etcétera, cada uno tiene que ver la forma de ver estos problemas. Asuntos de privacidad, eso ya es personal. Uso de recursos y salud ambiental, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La inversión más desarrollo, la educación y el alfabetismo de la población, qué población y qué demografía hay, ¿no? La gobernabilidad y la estabilidad para el negocio. Son cositas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta cuando vamos a iniciar un emprendimiento. La hora del emprendedor. Crecer a tasas más aceleradas requiere innovar. Miren, amigos, ustedes que son jóvenes, la innovación es parte del desarrollo humano. En mis tiempos, innovar era descubrir algo, que algo se ponga de moda
tenemos que saber que el emprendimiento no va a ser un trabajo rectilíneo. Aquí hay un dicho que tampoco debe llamarnos a pesimismo, pero dice, los mares enfrente están bravos. Seremos sacudidos más y más entre estas tres corrientes, en los negocios, atajos en nuestras cadenas de valor tradicionales, intensidad de información y sobrecarga ambiental. Salir adelante es imperativo y es posible. Prosperarán aquellos emprendedores que hagan frente a este tumulto con soluciones novedosas. Los mejores capitanes ganan cuando el viento se pone difícil. El emprendimiento es una tarea que no va a ser para aprobar el área que nosotros estamos llevando en este semestre. El emprendimiento es para que lo llevemos durante todo el resto de nuestra vida. El emprendimiento va a ser para que nos hagamos producir la profesión por la que hemos estudiado, innovemos y contribuyamos al desarrollo del país. El emprendimiento es para que nosotros pongamos a germinar la semilla hoy día y cuando terminemos nuestra carrera, cuando tengamos nuestro hogar, emprendamos con el sueño que ha madurado hasta ese entonces. El emprendimiento es parte de nuestra vida, es parte de nuestra circulación, de manera que con lo que nosotros desarrollemos en esta primera parte, vamos a poner una semilla que va a continuar germinando en el futuro. Terminará el semestre, terminará el año, terminará la carrera, pero el emprendimiento debe y tiene que seguir creciendo. ¿Cómo pueden surgir las ideas? Ese es el problema. Relación con personas y empresas por contagio. O sea, si mientras yo más me relacione, más pregunte, más salga de dudas, voy a ir madurando mejor mi idea. El propio trabajo, la experiencia profesional en un sector. Yo trabajo en una institución particular y en la institución particular lo primero que he hecho es ver cómo funciona, cómo se gestiona, cómo se provee, etc. Luego, la observación de lo que se hace. El Internet nos brinda esta facilidad. Aprovechando determinado boom, costumbres sociales, moda, eso se aprovecha. Por ejemplo, ahora las redes sociales, los programas de Zoom, de Classroom, todo está de moda de aprovechar eso, ¿no? Información de lecturas especializadas, anuncios sobre licenciación, cambios o novedades en ciertos entornos, observación de la realidad cotidiana que nos rodea. Si observamos la realidad, hay muchas necesidades que no son cubiertas y que deben ser cubiertas. Evolución de un sector, experiencia de los fracasos propios o ajenos. A veces hay necesidades personales o laborales, copiando con modificación no mejora, algo adicional que ha quedado en desuso, lo volvemos a reusar, posibilidades legales de normativas, encontrarle a las normas la posibilidad para salir adelante, sacar partido a las tradiciones, a las costumbres, a las identidades, observación de los recursos que tenemos a mano, el desarrollo de los hobbies, aprovechar una empresa ya montada, auténtica innovación. O sea, miren, las ideas surgen y las ideas tienen que seguir surgiendo. Las ideas surgen primero en teoría para luego ser plasmadas en la práctica. Finalmente, la tarea que tienen ustedes y está en vuestra separata es la siguiente, ¿no? Nosotros vamos a elegir 5 prioridades y vamos a describir y fundamentar brevemente cada una de ellas, ¿no?
de las cinco, de estas cinco que vamos a presentar, ¿no? Brevemente una descripción y una fundamentación, para qué me serviría, qué haría, cómo lo haría, ¿no? De esas cinco, al final de esta unidad, debo ver una sola, la que va a ser mi proyecto educativo emprendedor. Entonces, recuerden ustedes que el proyecto tiene que ser de la carrera, de la especialidad. El proyecto no puede ser algo que no sea educativo, tiene que ser educativo. Y tiene una serie de variantes. En vuestra separata, ustedes tienen las variantes de algunas de las que nosotros podemos elegir. Entonces, yo los minutos que quedan estoy a disposición de ustedes para ver si hay preguntas, dudas, inquietudes. Profesor, buen día. Respecto a este tema, Sí. tenemos que hacer, digamos, 5 propuestas y de ellas escoger y realizar el proyecto, o tenemos que presentarle las propuestas solamente. Sí, tienen que presentar las propuestas con una descripción breve, las 5 principales que vean ustedes, las 5 mejores posibles que vean ustedes. De esas 5, ustedes ya van viendo una para el final, para el producto final, ¿no? Y en base a esa elección que han hecho, vamos a hacer un proyecto educativo emprendedor. Profesor, de cada una le vamos a presentar su descripción, cómo lo vamos a hacer. Sí, sí, has dicho bien. De cada una breve descripción y una fundamentación de las 5 principales. Y de esas 5, para el final ya, vamos a elegir una. Ok, profesor. Ya, ¿alguna duda, algo que quede pendiente, que no esté bien claro, que no se haya entendido, que sea un poco tranca? Díganlo con toda franqueza. Profesor, una pregunta. ¿Este trabajo va a ser individual o grupal? Mira, todo trabajo es colectivo. Tiene que ser, como hemos visto, tiene que interrelacionarse, intercambiar ideas, no solo con tus compañeros, con tus familiares, tus papás, tus hermanos, etcétera, pero la presentación es individual, la redacción es individual, el proyecto es individual. Con Profesor, respecto al disculpe, proyecto, en las separatas decía hasta el 4 de junio este trabajo. Mi pregunta es si tenemos más plazo o hoy día mismo lo tenemos que presentar. No, va a haber más plazo. Vamos, plazo perentorio, hasta el fin de semana. Y profesor, disculpe, ¿le vamos a enviar eso también a su correo, como lo Sí, hicimos para sí, el anterior? sí, yo tengo que ver que calificar. Ok, profesor. Y otra consulta. Al final de todo esto, por ejemplo, escogemos nuestras 5 propuestas. Luego vamos a escoger solo una y nuestro trabajo final va a ser hacer realidad el emprendimiento. O sea, Gracias. Esa idea que han elegido, la vamos a desarrollar en la siguiente unidad, ¿ya? Cómo se hace un proyecto, qué cosas debemos, qué requisitos necesitamos. Vamos a ir desarrollándolo, ¿ya? Ok, profesor. Gracias. Profesor, Profesor, buenos Paso a días. paso. profesor, Puede, estas cinco prioridades que vamos a presentar es solamente, en esta unidad, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí, así es. Ya, ahora, profesor, acá dice elige 5 prioridades, describe fundamentos. Usted está diciendo todo lo que es educativo. ¿Podría, por favor, darnos un ejemplo para captar mejor cómo es en lo educativo? Mira, al final de la separata que ustedes han recibido,
Allí tienen los ejemplos que han puesto vuestros compañeros del año pasado. Allí hay, por ejemplo, hacer tareas, hacer academias, hacer publicaciones, fabricar material didáctico, distribuir material didáctico, asesorarte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de variantes, ¿no? La educación no es solamente de un tipo. En educación tenemos la más grande variedad para poder innovar. Allí en la separata lo tienen ustedes. Ya, profe, ahora, o sea, el proyecto que vamos a realizar tiene que estar relacionado con lo que estamos pasando ahora, con el emprendimiento a distancia, con el sistema educativo a distancia, o tiene que verse con el personal o... Gracias, es una buena pregunta. Miren, en realidad estamos viviendo esa situación de distancia y estamos improvisando porque no hemos estado preparados para esta situación. Pero nuestro emprendimiento tiene que ser para situaciones normales. Aun cuando no sabemos cuándo volveremos a la normalidad, tenemos que irnos hacia las condiciones normales, no solo de distancia, sino fundamentalmente con presencia del profesor, ¿no? Entonces, profesor, el proyecto va a ser en teoría, no vamos a Sí, poderlo concretar hasta práctica porque incluso creo que el estado de emergencia se ha alargado más. sí, se ha alargado más. Es posible, miren, es posible que solo quede en teoría, pero lo que vamos a plasmar va a ser para ejecutar. O sea, ustedes van a hacer una propuesta de carácter práctico que puedan ponerla el siguiente año, el subsiguiente año, puedan irla poniendo en práctica. No les dije el año pasado, una señorita de idiomas inició una academia de inglés en su casa y seguro que la continúa, ¿no? Porque le fue muy bien. Ella reclutó sus alumnos. Eso es emprendimiento. Y el emprendimiento no es para aprobar, repito, no es para aprobar la materia, sino más bien para que ustedes siembren la capacidad de poder producir economía a partir de su profesión. Buenos días. Pero también lo que es, lo que es las clases virtuales, no creo que solamente queden ahora aquí por lo que estamos pasando. Yo pienso de que se va a seguir dando esto de la enseñanza virtual en los siguientes años. Ya no creo que vamos a ir. Entonces, yo creo que podría ir a alguno de los de manera virtual, digamos, se puede desarrollar incluso lo que usted dice, más elástico para, digamos, para las futuras, no sé, para futuras clases, porque yo creo que vamos a ganar esto de las clases virtuales, apenas pase lo del COVID, yo creo que vamos a estar trabajando en lo virtual. A ver, señorita, usted acaba de decir una gran verdad. Lo que pasa es que nos sorprendió la pandemia. Nosotros ya debíamos estar avanzando, ya el gobierno ha debido invertir bastante, por lo menos en una banda lo suficientemente ancha para que podamos tener acceso todos. Entonces, en el futuro, no queda de lado, la tecnología ya es parte de nuestra vida. Ustedes recordarán en la historia cómo los primeros libros, el Quijote de la Mancha, por ejemplo, necesitaba un espacio de 6 aulas de LISPA, más o menos, para poder depositar un solo libro, el original. Y ese original era hecho, era manuscrito. Si alguien quería un duplicado, tenía que escribir todo el libro papiro por papiro. Luego se inventa la imprenta, se hacen las bibliotecas, es más pequeña la cosa. Esas grandes bibliotecas han desaparecido ya con la biblioteca virtual, que nosotros la tenemos a mano en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya internet. O sea que los espacios, todo se ha facilitado y
La tecnología ya es parte de nuestra vida. O sea, no vamos a poder desprendernos nunca de la tecnología. Ustedes pensarán cómo nosotros, los que somos de años anteriores, hemos podido vivir sin celular. Vivido. Ahora, el que no tiene celular ya simplemente no existe, está no habido. Por eso la tecnología es parte nuestra, ya no puede pasarse por alto. Sí, entonces estamos viendo un proyecto en base a lo virtual. Puede ser, sí, sí. Sí, es que, miren, ve, eh, estamos en el milenio del conocimiento. Todo es en base al conocimiento. Los grandes millonarios, los últimos grandes millonarios, los más grandes millonarios del planeta, son millonarios a base de la tecnología. El creador de Facebook, etcétera, etcétera. Todo es tecnología porque allí se gana dinero. Si alguno de ustedes ve una forma de elaborar un programa, de tener la tecnología a mano para generar dinero, ya está plenamente actualizado. Profesor, Diga. con respecto a los compañeros que no cuentan con internet y más están pensando en qué van a comer más tarde o mañana, ¿se podría hacer con ellos así en grupo de a dos para poder apoyarlos o es individual esto? Mire, los grupos pueden ser de 2, de 3, de 4, no hay ningún problema. El interaprendizaje es parte nuestra, pero la redacción de la hechura del trabajo, eso es responsabilidad individual. Ahora, como les decía, eh, sí, es normal que haya alguien, por lo menos que viva en un lugar donde no llega la señal de internet claramente. También tiene que ver la forma emprendedora de agenciarse de esa tarea, ver la clase grabada en un USB, leer en la separata está también todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Y también llamarme por teléfono sin ningún reparo, o sea, a cualquier hora yo estoy a disposición vuestra. O sea, estamos para comunicarnos, para salvar esta situación de la mejor manera posible. Profesor, con la tarea anterior, disculpe que cambie el tema. Con la tarea anterior, no había mucha comunicación con usted, profesor. Queríamos salir de dudas. Y usted había mandado un link sobre el ensayo o sobre el artículo que no iba relacionado con la tarea. No iba relacionado, no, puede ser. Iba relacionado con la tarea. Más bien, mira, más bien ese, como les repito, ese primer trabajo es casi un trabajo diagnóstico, ¿ya? Ahora, para este segundo trabajo, yo les voy a alcanzar una rúbrica para que ustedes tengan más claridad en el tipo de trabajo que hacen. Como saben, en la rúbrica está descrito de una manera minuciosa lo que tenemos que hacer y las fallas que podemos tener. Profesor, está hablando con este trabajo de las 5 prioridades que vamos a hacer, va a mandar una rúbrica de esto. Sí, Ok, sí, profesor, sí. sí, profesor, porque creo que es necesario para nosotros poder hacer bien las tareas o Así es. llevar. Sí, profesor. Perfecto. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su paciencia para conmigo. Nos estamos comunicando en cualquier otro momento, ¿ya? Yo les voy a enviar a partir del día lunes, les voy a enviar ya los próximos trabajos que haya que realizar. Ya, profe, gracias. Gracias a todos. Profesor, disculpe nuevamente. A ver, Con respecto a esta tarea, va a mandar entonces ahora o más tarde las rúbricas, ¿no? sí, mañana estoy mandando la rúbrica. Ok, profesor, gracias.
Ya, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.